dice lo siguiente, mucha atención. Un cono conductor. Esta condición de que se trata de un conductor es importantísimo para poder aplicar la ecuación de Laplace. Se ha dicho que la ecuación de Laplace se aplica cuando en un problema hay la presencia de conductores. Esa es la condición. Y si en este problema me dicen que se trata de un cono conductor, entonces puedo aplicar Laplace para resolver el problema. Se trata de un cono conductor de gran tamaño cuyo ángulo θ vale 45 grados, la coordenada θ. Este conductor dice que se coloca sobre un plano conductor con un ínfimo espacio de separación, como se muestra en la figura. Vemos la figura, miren, mucha atención, ahí está la figurita. Miren el plano inferior, es un plano horizontal, pero lo más importante, está conectado a tierra. Les dicen que el cono está sobre un plano, como se muestra en la figura. Y la figura muestra de que el plano horizontal está conectado a tierra. Lo que significa que este plano horizontal tiene potencial 0. Pero hay un ínfimo espacio de separación. En un momento explicamos por qué esa condición es importante. También me dicen que el cono se conecta a una fuente de 80 voltios, ¿no? Acá está en el dibujo. El cono está a un potencial de 80 voltios. Y nos piden calcular primero, miren, el potencial, pero miren acá, en función de θ. Ya les están dando la ruta. Y se trata de un problema unidimensional, donde el potencial depende de θ. Me piden determinar el potencial en función de θ para valores θ mayores que 45 y menor que 90. Aplique la ecuación de Laplace. Y luego, ¿cuál es el potencial en el punto menos 342? En la siguiente pregunta, calcular la intensidad de campo eléctrico y luego calcular la densidad de flujo. Si yo ya tengo el potencial, puedo hallar el campo y puedo hallar la densidad de flujo. Bien. Lo que es importante entender, miren acá en la figura, es importante entender que entre el cono y el plano conectado a tierra no puede haber contacto directo. No puede haber. ¿Por qué? Acá le dicen que hay un espacio ínfimo de separación. En otros problemas que son similares de otros libros, esto está en el Sadiku, pero en otros libros hay problemas similares. Les dicen, por ejemplo, que aquí se ha colocado un aislante, aquí. Se ha pegado el cilindro al plano que está conectado a tierra mediante un aislante. Ese dato es importante, porque eso va a permitir que el cono mantenga su potencial. Caso contrario, se va a descargar. Ustedes saben cómo funciona tierra, ¿no? Si yo conecto un conductor a tierra, definitivamente se descarga si el conductor está cargado. Y decir que está cargado está a un potencial, pues, ¿no? Esa función cumple tierra. Para que eso no ocurra, acá tiene que estar aislado. Para ello es importante la teoría. La teoría. Se debe recordar, ¿ya?, que cuando dos conductores se ponen en contacto directamente, entre los conductores se va a establecer un flujo de electrones, del que tiene más electrones hacia el que tiene menos, del que tiene exceso al que tiene déficit.
Y ese flujo de electrones cesa, cuando los dos alcanzan el equilibrio electrostático. Eso es importante saberlo. El equilibrio electrostático es algo similar al llamado equilibrio termodinámico, que es para casos de dos cuerpos que están a diferente temperatura. Eso lo tienen que haber estudiado en su curso de termodinámica o en física. 2. Recuerden que si hay dos cuerpos a diferente temperatura y los ponen en contacto, entonces el de mayor temperatura le cede calor al de menor temperatura. Pero ese flujo de calor solamente existirá hasta que se logre el equilibrio térmico. ¿De acuerdo? Algo similar al famoso equilibrio térmico es el equilibrio electrostático. Si yo, repito, tengo dos conductores a diferente potencial y los pusiera en contacto, entonces se produce un flujo de electrones hasta que se logre el equilibrio electrostático. Y si yo quiero que el cono mantenga su potencial, por favor, tiene que estar aislado del plano conectado a tierra. Esa teoría tienen que saberlo. Por favor, insisto, ustedes van a ser ingenieros electricistas. Y la teoría es fundamental. Tienen que saber pues la función que cumple tierra. ¿Qué pasa si yo a un cuerpo cargado lo conecto a tierra? ¿Qué pasa? Creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Pero hay que explicarlo también. Así que acá tiene que estar aislado, por favor. Bueno, la pregunta es determinar el potencial eléctrico en función de teta. Miren la pregunta, determinar el potencial eléctrico en función de teta, ¿sí? Determinar el potencial en función de teta. Ahí está clarísima la pregunta. Entonces, lo que tengo que recordar, a ver, por favor, Renato, mira, dime si en pantalla, un ratito, está nuevamente la presentación, ¿ya? Sobre los sistemas de coordenadas, ¿sí? Sí, profesor, se puede ver. Ya, a ver, escuchen por favor. Cuando me hablan del potencial en función de teta, eso es sistema esférico. Punto. Porque en el sistema esférico las coordenadas son r, teta y phi. ¿Ya? En el sistema cilíndrico, nuestras coordenadas son rho, phi y z. Acá no hay teta. En el sistema cartesiano menos, pues en el sistema cartesiano son x, y, z. Para nosotros, para no confundirnos, la coordenada teta solo es para el sistema esférico. Entonces, en este caso se trata de un problema en coordenadas esféricas. Es más, el cono es una porción de esfera. ¿Se entiende, no? Acá yo tengo una esfera completa, ¿sí? De un radio determinado. Y si de ahí cojo una porción, ese es un cono, pues. El cono es una porción de esfera, por favor. Entonces, el problema se resuelve en coordenadas esféricas. Y es este caso de acá. Cuando el potencial depende de teta. Si el potencial depende de teta, miren, acá está el laplaciano, ¿sí? Acá está toda la ecuación, ¿sí? Entonces, este primer término no participa, porque acá está en función del radio. Este
último término está en función del ángulo phi, tampoco participa. Solamente participa el segundo término. Acá está. 1 sobre r cuadrado, derivada parcial respecto a r de todo esto es igual a 0. El segundo término, perdón. Me equivoqué acá, ¿no? Este de acá. En función de teta, ¿sí? Listo. Este término de acá, función de teta. Este segundo término, 1 sobre r seno teta, derivada parcial respecto a teta y todo esto, igual a 0. El primero y el tercero no participan, porque en este caso el potencial solamente depende de teta y me queda esto igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de segundo grado. Y ustedes ya tienen que haber demostrado, haber comprobado que cuando se desarrolla esa ecuación diferencial de segundo grado, miren, sale esta solución. A por el logaritmo de la tangente de teta medios. Teta medios es el ángulo. A por el logaritmo de la tangente de teta medios más B. Esta es mi solución a la ecuación de Laplace. Para el caso que el potencial dependa de teta. Repito, ustedes tienen que ya haberlo comprobado, ¿eh? Por favor, integren nada más esto 2 veces. Integrar, nada más. Y se demuestra este resultado. Bien, voy a regresar acá a los problemas, ¿ya? Miren. Para responder entonces la primera pregunta, acá está, para calcular el potencial en función de la coordenada teta, acá está, para calcular el potencial en función de teta para esta región mayor que 40, para valores de teta mayores de 45 menor que 90, utilizo esta solución a la ecuación de Laplace. A por el logaritmo de la tangente de teta medios más B. De aquí empezamos a resolver el problema. Y repito, si ustedes eligieron una ecuación diferente, todo lo que hagan está mal. Ese realmente es el problema cuando resuelven aplicando Laplace. Si aplican una ecuación que no corresponda, todo el proceso está mal. Todos los cálculos están mal. Hemos utilizado esta solución a la ecuación de Laplace porque en el problema se deduce que el potencial depende de la coordenada teta. Creo que además en este caso, si no lo deducen, creo que les dicen, vamos a retroceder, ¿ya? Acá les dicen, miren, les dicen. Y también se comprueba, ¿por qué? Miren, el cono está a 80 voltios, ¿sí? El cono está a 80 voltios, listo. Pero para este cono, miren acá el ángulo teta. El ángulo teta se mide a partir del eje Z. Pero para este potencial de 80 voltios, el ángulo teta que corresponde al cono es 45 grados. Mejor dicho, si teta vale 45 grados, el potencial es 80. Y como les dicen que el plano horizontal está conectado a tierra, miren acá, ¿qué pasa si yo aumento el valor del ángulo teta? Miren, hasta llegar acá, a la horizontal. Entonces, acá hay otro valor del ángulo teta. Para este valor del ángulo teta, el potencial es 0. Para 45 grados, el potencial es 80. Pero para este otro ángulo teta, el potencial es 0. Este otro ángulo teta es 90 grados. Si yo a partir de la vertical mido un ángulo hasta la horizontal, eso es 90 grados. Entonces se comprueba que el potencial está variando de acuerdo al valor de teta. Listo, acá está, miren.
Para teta 45 grados, el potencial es 80. Y para teta 90 grados, el potencial es 0. Esas serían nuestras condiciones de frontera o condiciones de contorno. Con esas dos condiciones hallo las dos constantes, A y B. Y luego esas constantes A y B lo reemplazo en la ecuación 1 y listo, ya está la respuesta. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace a continuación. ¿Ya? Con esta condición, para 45 grados y para la otra para 90 grados, haya las constantes A y B. En este caso, se demuestra que la constante B sale 0 y la constante A sale phi sub 0 entre el logaritmo de la tangente de 45 medios. Hay que despejar nada más. ¿Tienes calculadora a la mano, por favor, Renato? Sí, profesor. Ya, entonces mira, acá donde dice phi sub 0 hay que reemplazar 80, porque ese es el potencial del cono, ¿ya? Divide 80 entre el logaritmo de la tangente de 45 medios. Y quiero que compruebes si es que esto es el resultado, ¿ya? Para salir de dudas. Ya me avisas. Sí, profesor, ese es el resultado. Ya, gracias. Tienen que verificar, por favor, ¿ya? Entonces, la constante A resulta menos 90,76. Y la constante B resultó 0. Listo. Esas dos constantes, miren, se reemplazan acá, en la ecuación 1. A logaritmo de la tangente de θ medio más B. Pero como B es 0, entonces el potencial quedaría menos 90, que es el valor de A, menos 90,76 por el logaritmo de la tangente θ medios. Listo. Esto es la respuesta. Esto sería mi función potencial para valores de θ entre 45 grados y 90 grados. Este es mi potencial en función de θ. Listo. Para comprobar que esto es cierto, reemplacen, pues, por ejemplo, para θ 90 grados y tienen que hallar que el potencial es 0. ¿Ya? Si es que hay la duda que esto es la respuesta correcta. Bueno, ya tengo ahí la primera respuesta. El potencial. Pero la pregunta luego es, ¿cuánto vale el potencial? Miren, en el punto menos 342 metros. Ahí hay un problema ya. ¿Por qué? Porque a mí me están dando ahora, o me están pidiendo el potencial, pero para un punto en coordenadas cartesianas. Menos 3 es X, 4 es Y y 2 es Z. ¿Se dan cuenta? Acá el punto está en coordenadas cartesianas. Pero mi función potencial que hemos hallado está en coordenadas esféricas. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar las ecuaciones que me permiten relacionar el sistema esférico con el sistema cartesiano. Y esas ecuaciones también son conocidas, tienen que haberlas estudiado ustedes en algún curso de matemáticas. Por ejemplo, se sabe que la equivalencia entre la coordenada R, acá está, del sistema esférico, con las coordenadas X, Y, Z del sistema cartesiano, está dado por esta ecuación, Pitágoras. ¿Está bien? A ver, por favor, con tu calculadora, o así nomás mentalmente, ¿no? X vale menos 3, Y vale 4 y Z vale 2. Entonces, si yo elevo al cuadrado y luego sumo, el resultado es 29, ¿no? 9 más 16 más 2. 29 en raíz. Lo que significa que para este punto, el equivalente en R es raíz de 29. Listo.
Entonces, ya tienen el valor de R para este punto en el sistema esférico. También se cumple esta relación, que Z es R coseno teta. Algunos se lo saben de memoria. Otros deben tener sus tablas de equivalencias entre el sistema cartesiano y el sistema esférico. A ver, por favor, ingresa ahí los datos en tu calculadora. Acá en Z reemplaza 2 y en R reemplaza raíz de 29 y despejas el ángulo teta. Mejor dicho, teta es arco coseno de 2 entre raíz de 29. A ver, calcula, ¿cuánto sería ese ángulo teta? Arco coseno o coseno a la menos 1 de 2 entre raíz de 29. ¿Cuánto salió? Me sale lo mismo, profesor. 68.19. Listo. Tienen que comprobar, por favor. Ya está. ¿Se dan cuenta? Para el punto menos 342, sus equivalentes en teta y en R son estos de acá. Con esas equivalencias, ahora hayan el potencial en ese punto. A ver, verifica, por favor, acá en esta ecuación de menos 90,76 por el logaritmo de la tangente de teta medios, acá en teta coloca 68,19859. ¿Ya? Por favor. Entonces tendrías que calcular menos 90,76 por el logaritmo de la tangente de 68,19 entre 2. Ya, ¿cuánto salió eso? ¿Me avisas, por favor? ¿Tienes el resultado todavía? Por favor, Renato. A ver, ¿está Renato ahí o ya se fue? Profesor, me sale lo mismo, 35.402. Ya, gracias. Acá está. Tienen que comprobar los resultados. Mirando no van a aprender nada. Bien. Entonces ya tengo con este resultado respondida la pregunta A. Esta es pregunta de examen parcial del año pasado. Entonces ya tengo el potencial en el punto mencionado. La siguiente pregunta es calcular la intensidad de campo eléctrico para puntos teta mayores de 45 menor de 90. Calcular la intensidad de campo eléctrico. Y luego, ¿cuál es la intensidad de campo eléctrico en el punto menos 342? Cuando ya conozco el potencial, ¿no? Hallar el campo es facilísimo. Solamente aplicar la relación de menos el gradiente del potencial. ¿De acuerdo? Si ya tengo el potencial, el campo eléctrico, el vector campo es menos el gradiente del potencial. Y nosotros ya tenemos el potencial. Acá está, menos 90,76 por el logaritmo de la tangente de teta medios. ¿De acuerdo? Listo. Entonces lo que tienen que hacer es reemplazar, bueno, primero hay que hallar el gradiente, ¿no? Hay que hallar el gradiente. Hallan el gradiente del potencial en el sistema esférico, ¿eh? Por lo tanto deben tener a la mano sus tablas con la fórmula del gradiente en el sistema esférico. Derivadas parciales, ¿no? Le ponen menos y listo. Y luego reemplazar. En ese caso, miren el resultado. Ya cuando lo evalúan en el punto menos 342, esto hay que comprobarlo. ¿Eh? El resultado de ese campo eléctrico es 18,153 en voltios por metro. Ese es el valor del campo en este punto. ¿Eh? En el punto. En ese punto intermedio, 18,15 voltios por metro en la dirección a subteta. Sería interesante, ya para los que desean hacer la simulación en MATLAB, sería interesante que
que me presenten, el que desea, cómo es la representación del campo eléctrico en esta región, ¿no? Mayor de 45, menor que 90. Acá. ¿Cómo está distribuido el campo eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico es un campo vectorial, lo que significa que en un punto el campo tiene un valor, en otro punto otro valor, etc. Y tiene una dirección determinada. A ver, pues, se puede hacer sin el uso de MATLAB, porque los software no siempre han existido, ¿no? Bueno, recién hace algunas décadas. Antes teníamos que hacerlo simplemente con una calculadora. Si hay algún interesado, por favor, presente en MATLAB cómo sería este campo eléctrico. Acá está. Phi sub 0 menos, ¿no? Menos phi sub 0 entre r logaritmo y la tangente de 22,5 por el seno de teta en la dirección a sub teta. ¿Cómo sería la representación gráfica de este campo eléctrico? Y para el punto mencionado, para este punto, su magnitud 18,15 voltios por metro. Solo para ese punto. La siguiente pregunta, miren, es calcular la densidad de flujo eléctrico para esa misma región, para puntos teta mayores de 45, menor que 90. Calcular la densidad de flujo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, eso es más fácil, pues, porque nosotros ya sabemos que la densidad de flujo eléctrico con el vector campo están dados por esta relación. Que la densidad de flujo, el vector D, es épsilon por el vector E. Pero como se trata del aire o vacío, el épsilon es épsilon sub 0. Reemplazan el valor de épsilon sub 0, 8,854 por 10 a la menos 12, reemplazan la permitividad del vacío y hallan el valor exacto del vector D. Para el punto mencionado hay que comprobarlo que el vector densidad de flujo es 160,72 picocoulomb por metro cuadrado. ¿Ya? Ese sería el valor del vector D o densidad de flujo eléctrico o desplazamiento eléctrico. Y este vector D con el vector E son vectores que tienen la misma dirección, como se puede observar. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso tengo respondido todas las preguntas de este problema, ¿no? Donde pedían el vector D, el vector campo y el potencial en un punto determinado. Para la siguiente clase, por favor, explicamos este problema que faltaría, ¿no? De coordenadas, perdón, de problemas unidimensionales. El problema 7 es unidimensional, pero el problema 8, el de acá, ya es bidimensional. Ya, eso lo explicamos también en la siguiente clase. Igual que el problema que sigue, el problema número 9 de la esfera. Este es un problema bidimensional. Y los problemas bidimensionales son mucho más complejos para resolver. Pero vamos a ver cómo es que se puede resolver este tipo de problemas cuando la función potencial depende de dos variables. Por eso se llaman problemas bidimensionales. Bien, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Un momento, por favor. Ya, listo.